nik gizarte langilea bezala ere beti defenditu dut eta horregatik lehenik eta behin eskerrik asko. Hitzak pentsatzen hasi nintzenean, lehenik eta behin pentsatu nuen nolabait udalaren inguruan gizarte hezitzaileek eta duten indarraz eta aberastasunaz hitz egitea pentsatu nuen. Baina hori badakigunez, EISEek eta egiten duten lana, 80 piko persona daude lanean, udalean, pentsatu nuen nolabait pentsatzea. En primer lugar, buenos días. Estaba diciendo que agradecía que nos hubieseis invitado a este acto y que cuando presentaba, veía yo el libro y pensaba desde la institución, desde el ayuntamiento, cuál era la función que cumplen los educadores sociales, los EISES, empecé a dar unas cuantas vueltas. Pero como sabéis perfectamente que contamos con más de 90, etcétera, etcétera, creo que esa parte la voy a omitir y si os digo que se me ocurrió pensar. Yo cuando pienso tengo un poco de peligro, y más aquí habiendo una vicedecana que luego me va a corregir y me va a poner notas, pero bueno, voy a ser muy breve y voy a trasladaros unos pequeños pensamientos que se me ocurrían respecto a la ética y al código deontológico, sabiendo que aquí estáis los especialistas, y con todo me voy a atrever. Echando la vista atrás, ya era desde 1960 cuando realmente se empieza a escribir y a reflexionar sobre la ética en torno al amplio mundo del trabajo social. Y en estos últimos años sí hemos notado, creo que todos, que esta reflexión ética está ocupando un lugar muy importante, tanto en el ámbito profesional y también, como ya está claro, en el mundo académico. En la educación social, como no puede ser de otra manera, se ha tomado también, y a la vista está, conciencia de la necesidad de clarificar los valores, principios y virtudes que sustentan esta profesión. La ética profesional, la deontología y la deontología profesional son conceptos que han sido frecuentemente usados como sinónimo de la práctica profesional. Recordaba aquí a Jeremy Bentham, que me imagino que todos hemos oído hablar de él, ¿no? Que probablemente es el primero que define el término deontológico, y a mí siempre me ha gustado esta definición, que creo que las cosas siempre vienen de algún lugar y van a algún lugar, ¿no? Que nada nace de nada, ¿no? Y esta lo definía como la rama del arte y de la ciencia cuyo objetivo consiste en hacer en cada ocasión lo que es recto y apropiado. Me parece que esta serie de definiciones, ¿no? Se podría decir así entonces que los códigos deontológicos pretenden expresar el posicionamiento de un grupo de profesionales sobre aquello que como colectivo consideran bueno, justo y conveniente respecto a un quehacer profesional. Y si quisiera, llegados a este punto y sin entrar en doctrinas, ¿no? La confusión que se da en denominar a veces dilema ético o cuestiones cotidianas del trabajo de educador social, pues cuando se suelen plantear asuntos relativos a la aplicación del código deontológico de la profesión. Vi un cuadro que lo había hecho la Unión Profesional, que también me ha gustado siempre mucho, ¿no? Que distingue muy bien entre lo que es la ética y la deontología profesional, ¿no? Entonces, por una parte cuenta lo que es ética profesional y por otra lo que es la deontología profesional, ¿no? Por una parte describe muy bien la ética profesional como orientada al bien y a lo bueno, y la deontología profesional orientada al deber, ¿no? El deber debe estar en contacto con lo bueno. La ética profesional como no normativa y la deontología profesional como normas y códigos. Ética profesional aparece como no exigible y la deontología sería lo exigible a los profesionales. La ética propondría las motivaciones y, por otra parte, la deontología exigiría actuaciones. La conciencia individual predominante estaría en la ética profesional y la deontología profesional estaría aprobada por el colectivo de profesionales. La amplitud, en la que se preocupa por los máximos, estaría en la ética profesional y la deontología estaría en los mínimos obligatorios establecidos. Por otra, la ética profesional sería la parte de la ética aplicada y la deontología
es la que se ubicaría entre la moral y el derecho, ¿no? Todo esto me lo reflexionaba y me lo apuntaba un poco pues para venir un poco al libro que nos presenta, ¿no? Que con Luis, Marijose, Maite, Arantxa, Iñaki y Daniel nos van a presentar. Y como bien apunta Iñaki Rodríguez en la presentación, nos vamos a encontrar con la esencia de la profesión de educación social, que no es otra cosa que su código deontológico y algo que a mí también me parece muy interesante, que se trata de la experiencia de 11 años de la Comisión de Ética y Deontología del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales del País Vasco. Y para acabar, que he prometido ser breve, un poquito de ética kantiana, ya que estamos, ¿no? Que no es otra cosa también que es un poco de teoría de ética deontológica, que creía que la capacidad compartida de los humanos para razonar debe ser la base moral y que es la capacidad de razonar lo que hace a los humanos moralmente significativos. Por lo tanto, creían que las personas debían tener el derecho común a la dignidad y al respeto. Besterik ez, eskerrik asko guztioi. Iñigo eta jarretuko du Iñaki Rodríguez. Bueno, en estos momentos coordino la Comisión de Ética y Deontología del Colegio de Educadores y Educadoras del País Vasco. Y bueno, la idea es presentar desde esta mesa institucional el objetivo que haremos hoy aquí, que es la presentación del libro. En 1968, Stanley Kubrick tuvo la originalidad de dirigir una película maravillosa que es 2001, Odisea en el espacio. Seguramente no supo que en el año 2001 iba a ser un año muy importante para la profesión de educación social. El año 2001 podríamos titularlo Odisea en la educación social. ¿Por qué? Hubo un congreso en Barcelona donde se trabajó fundamentalmente la ética y la calidad en la intervención socioeducativa. Aquel congreso, que ya han pasado ya muchos años, supuso un punto de inflexión en la profesión. La cuestión ética tomó un rango prioritario en la intervención socioeducativa, así como los aspectos de la calidad. De aquel congreso se desprendió que la coordinadora de entonces de educadores sociales a nivel estatal, ASEDES, pudiera crear una comisión encargada de redactar el código deontológico. Por eso fue importante aquel año. Importante porque también desde el año 1996 y de la mano del coordinador de la obra, Luis Pantoja, se comenzó a trabajar la cuestión ética en la educación social. Concretamente, creo que era el tercer curso del primer ciclo de la primera vez que se da educación social, y se generó un equipo para poder trabajar los conflictos éticos y ver cómo se podría hacer un esfuerzo de código deontológico. Como veis, realmente desde el año 96 se está reflexionando, y el año 2001 fue importante porque en este congreso se trabajó en directo, ahora fue un congreso internacional, sobre la cuestión ética y de calidad. Fruto de aquel congreso fue que se redactó el código deontológico, que se aprobó en 2007. Como veis, este trabajo de elaboración del código deontológico, a pesar de que ya se contaba con una base que era el esbozo de código deontológico elaborado en 1996, fue una tarea ardua porque de alguna manera había que contar con las educadoras y educadores de todo el Estado, que a lo mejor es mucho decirlo, pero unos que estaban en las asociaciones profesionales y en los colegios profesionales, de tal manera que todos pudieran tener un acuerdo de podernos autoimponer este código deontológico que, como digo, se aprobó en 2007. Ese año nace la Comisión de Ética y Deontología del Colegio Profesional del País Vasco.
concretamente un 12 de enero, creo recordar. Desde entonces, en estos 11 años, la Comisión de Ética y Deontología ha sido un espacio de encuentro, de reflexión de numerosos temas que se han ido trabajando, entre ellos desde la obligatoriedad de estar colegiado hasta agresiones a educadores y educadores, pasando por modificaciones que se podrían introducir en el código deontológico, hasta algo más actual, como la situación actual de la profesión de educación social, y sobre todo el trabajo que se ha desarrollado a nivel estatal, porque de hecho el Consejo de Colegios demandó de esta comisión que fuera un poquito punta de lanza para poder promocionar otras comisiones en el resto de colegios de todo el Estado. Como veis, han sido 11 años de trabajo intenso y hemos de reconocer que cuando empezamos con esta aventura tampoco pensábamos que iba a ser un trabajo tan arduo, ¿verdad? Y que iba a suponer tanta implicación personal, hablando de relaciones personales, ¿verdad? La implicación personal que se ha tenido dentro de la comisión. Sin embargo, no podemos perder de vista que el objetivo de la comisión siempre será estar al servicio de las educadoras y educadores sociales. Para ello, bueno, está abierto la posibilidad de poder trabajar los conflictos que puedan traer a la comisión para darles luz de alguna manera a través del código deontológico, y esto es un objetivo esencial. El libro que se presenta hoy, que va a presentar Luis, supone casi un resumen de todos estos años de trabajo, porque de hecho hace año y pico, yo creo que fue, en una comida anual que celebramos y de evaluación, perdón, una evaluación, hacemos una evaluación del trabajo y luego ya de paso pues, bueno, hacemos una pequeña comida. No sé quién lanzó esta idea de decir, oye, ¿y por qué todo esto que hemos estado trabajando durante tantos años no lo ponemos en un libro? No lo escribimos de alguna manera, ¿no? Bueno, fue un reto que toda la comisión nos mirábamos así unos a otros como diciendo, bueno, pues una cosa es escribir un documento, reflexionar, debatir, yo qué sé, publicar algún artículo, pero un libro parece que es una tarea importante, ¿no? Y a veces cuando uno se plantea este tipo de retos dices, ostras, parece que va a costar. Pero bueno, realmente nos pusimos a ello durante todo el año pasado, y entonces, como digo, es un poco el resumen de lo que ha sido todos estos años de trabajo. Aquí va implícito, pues Luis luego lo presentará, pero en fin, casi todos los sudores, todos los esfuerzos que hemos estado viviendo en el día a día. Cómo no, para finalizar, sí que agradecer. Yo creo que tenemos que ser agradecidos porque ha habido mucha gente que nos ha apoyado, muchas instituciones, desde la UPV, que nos ha apoyado desde el primer momento, el Consejo de Colegios, el Colegio Profesional, y la cantidad de correos que nos estamos recibiendo todos estos días de todos los puntos del Estado, dando la enhorabuena y pidiéndonos ejemplares. Decir, oye, ¿dónde se puede conseguir el libro? Porque nosotros queremos pues, de todos los sitios, Andalucía, Baleares, Galicia, La Rioja. Y entonces yo creo que merece un agradecimiento a todas las educadoras y educadores que están actualmente trabajando, a los que vais a trabajar, que igual también estáis trabajando, y a las instituciones que lo han hecho posible. Muchas gracias. Es que ricasco. Mila esker, Iñaki, eta gurekin gure lankidea Pilar de Laguna, vicedecana de Innovación y Calidad. Buenos días. En primer lugar, traigo un saludo de la decana, que no puede estar aquí hoy presente porque tenía otro acto a la misma hora. Pero bueno, en mi nombre quiero daros también las gracias por estar aquí, por venir a la presentación de este libro que nosotros desde la Facultad de Educación hemos apoyado y que además creemos que es necesario generar conocimiento, vamos a decir, científico sobre algo tan importante como es la ética, y la ética en la sociedad actual y la ética en los profesionales de la educación.
En este sentido, quiero dar las gracias a la Comisión Deontológica y quiero dar las gracias a los autores y autoras de este libro porque es una gran aportación al conocimiento de la educación social. Y desde ahí, bueno, pues quiero plantear unas reflexiones que cuando me han dicho tienes que estar en la mesa, la verdad que me vienen muchas cuestiones de años de trabajo, de esfuerzo y de que nuestra Facultad de Educación y de Formación de Educadores y Educadoras Sociales ha hecho por tener presente un currículum en el que no solo estuviera el conocimiento como algo importante, ¿no?, sino que también estuviera la otra parte de la acción, la estética y la ética. De ahí que muchas veces nos hayamos preguntado cómo debemos enseñar a los profesionales que van a trabajar en el campo de la educación social. ¿Cuáles son los valores que deben de tener esos profesionales? ¿Cómo trabajar esa prueba? Es claro que a veces en una sociedad como la que vivimos, que tanto empuja a la desigualdad y a la injusticia social, es difícil convencer a nuestros estudiantes para que vayan adelante con proyectos y con utopías de educación que nos dicen que eso no es lo que quiere la sociedad. Trabajar la educación desde la utopía, como decía Eduardo Galeano, decía, bueno, la utopía es algo que tú das un paso y ella da otro, tú das otro paso y ella se mueve otro paso. ¿Para qué sirve la utopía? Y decía, para eso, para caminar. Y aquí en este camino estamos en el camino de la ética, estamos en el camino de los valores. Sabemos que es una utopía, pero que es una utopía que tiene que estar presente en nuestra sociedad. Los educadores y educadoras sociales, los profesionales de la educación social, deben de tener presente ese, no sé, esa parte, ¿no?, el alma de la educación. Yo que trabajo desde la teoría de la educación siempre digo como preámbulo que la educación es una práctica moral, porque es la que hace a la persona, porque es la que desarrolla a la persona. Y estas prácticas morales son las que tienen los educadores y educadoras delante de sí cuando trabajan con las personas en los ámbitos sociales. Buscar la respuesta correcta, la respuesta que se fundamente en el bien de todos, a veces es difícil. Es difícil porque los intereses, y sobre todo en la sociedad actual, a veces son líquidos, no son espurios, y no tenemos claro cuál es esa utopía que nos debe de guiar. Por eso nosotros desde la Facultad de Educación y desde la formación en general, ¿no?, de maestros, maestras, de educadores y educadoras sociales, para nosotros es un gran reto poner delante de los estudiantes la injusticia social, las desigualdades, porque una facultad, una profesión comprometida, responsable con la transformación de este mundo, solo puede actuar desde los valores. Y desde aquí, bueno, podríamos hablar mucho más, podríamos hablar de lo importante de plantear dilemas, de que nos planteemos dilemas, como viene en el libro, ¿no?, de intentar entre todos buscar el consenso, como decía Habermas, ¿no?, cómo buscar esa verdad, y cuál es la verdad, y cuál es la respuesta correcta, ¿no? Y como bien respondía él, decía, bueno, pues aquella que persigue el bien común. Y bueno, pues en esta tarea estamos, ¿no?, persiguiendo el bien común, el bien que transforma esta sociedad. Y yo creo que desde aquí, bueno, pues estaría el alma que ponemos en la formación. Por otro lado, ya quiero aprovechar también este momento para, bueno, pues decir lo importante que es que cada vez más desde las facultades, desde las instituciones sociales, podamos colaborar conjuntamente para mejorar y transformar, para trabajar educativamente entre todos, porque no hay respuesta solo por un lado, la respuesta está entre todos. Y yo creo que desde ahí el trabajo en común que podemos hacer desde el colegio, desde las instituciones, es muy importante y es muy enriquecedor para todos, tanto para los profesionales que están iniciándose
en la profesión y también para aquellos otros que lleváis años trabajando y que sabéis de lo difícil y lo complejo que es esta profesión. Decía Temis en un seminario que yo participé, decía, ustedes, educadores y educadoras, están aquí porque están desarrollando o van a desarrollar una profesión. Si ustedes creen que esta profesión es sencilla, se han equivocado, porque es la profesión más difícil que hay en el mundo. Es buscar la justicia y transformar el mundo. Muchas gracias y desde aquí volverles a agradecer su presencia en esta presentación del libro. Nik ere eskertzea gaur hemen egon izatea eta ja Luis Pantojaren txanda da. Eskerrik asko. Bueno, pues nada, os voy a contar dos anécdotas de Luis. Una que cuando tenía la edad que tenéis algunos aquí, 17 años, empecé la carrera de Educación Social y me encontré con un profesor que se llamaba Luis Pantoja que nos incendió. Me acuerdo que yo no sabía que alguien podía incendiar una clase, además éramos 200, ahí en la 201, y un discurso que de verdad que nos impactó. Empezó a hablar de México, empezó a hablar de las dificultades, empezó a poner en cuestión por qué estábamos allí, para qué era un educador, que ese educador no servía para nada, que cuál era el objetivo, ¿no? Entonces, yo siempre recordaré ese primer curso de pedagogía social que nos dio Luis. Y el segundo es que tuve una optativa que se llamaba Ética y Deontología, y ahí nos empezó Luis a decir que aquella clase era diferente, que no era como otras clases, sino que teníamos que hacer un código ontológico. Yo me acuerdo que, claro, imaginaos, ahí ya tenía 19 años. Y me pero ¿qué me están contando? O sea, que hay que hacer un código ontológico, ¿no?, en clase. Y bueno, ya pronto vi a Pachi, a gente con más experiencia que ya sabía de qué iba aquello, ¿no? Y que sin más, ¿no?, que había que empezar, ¿no?, a hacer un esbozo, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, que para mí es un placer hoy poder presentar a Luis en la presentación del libro que él ha coordinado. Muchas gracias, Israel, por sus palabras, y encantado y agradecido de que hayan ustedes venido a esta presentación de este libro, y también encantado de ver a la comisión aquí de Ética y Deontología, que han sido los motores, como voy a exponer ahora, de este movimiento de aplicación, de activación de la ética y la deontología en nuestra profesión educación social. Quiero agradecer también la presencia de exalumnos y exalumnas que son caras conocidas y que me da mucha alegría volver a verlas, de compañeros y de mi exdecana de la Facultad de Deusto, que ha tenido el detalle de venir también a acudir a esta reunión, a esta presentación. Lo mismo a una profesora de la Universidad también de Deusto. Bueno, esto significa la universalidad de este tema que tratamos en el libro, la universalidad para toda la formación que se da en el País Vasco y para todos las educadoras y educadores sociales. Ya no estoy acostumbrado a hablar y por lo tanto tengo dificultad de entrenamiento. Denme ustedes 5 o 10 minutos, igual ya me pongo al día.
voy a comenzar con unas preguntas que van a ser la guía de la exposición que voy a hacer para presentar este libro que acaba de salir del editorial. En la anterior quiero destacar la ayuda que hemos tenido de Ediciones Beta, especialmente se han volcado en esta obra y por lo tanto es una obra que ha salido en colaboración y cooperación de muchas personas. Destaco también que es una obra de la comisión, a la cual me voy a referir después. No es solamente de unos autores que sí que hemos escrito, pero está detrás toda la comisión. Y la comisión está como brazo operativo del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales del País Vasco. Que esto no se nos olvide, porque es como la arquitectura en la cual se enmarca esta obra. La pregunta primera es: ¿de qué trata este libro? Estas preguntas las voy a ir contestando a lo largo de esta presentación. Otra pregunta es: ¿cuáles fueron las motivaciones para escribirlo? Tercera, ¿de quién fue la idea? ¿Quiénes son los destinatarios en quienes hemos pensado? ¿Quiénes son los autores? Y falta allí alguna u otras que seguramente los de la comisión añadirían, pero yo creo que habría una que diría desde cuándo se empezó a gestar este libro. Vayamos adelante. Este libro trata de la educación social y del código deontológico. No nos confundamos. Primero es la educación social y después el código deontológico, como voy a poner de manifiesto. Los inicios, y justo es reconocerlo, los inicios de esta profesión son de voluntariado. Ahora ya no. Y ya hay aquí gente que ha trabajado como voluntarios en los inicios de la educación social y que tuvo que hacer esfuerzos para adquirir después el título o la oficialidad de poder trabajar en la educación social ya como profesional. Para no ir más lejos, década 70-80, no quiero decir que antes no, se da una presencia socialmente, una presencia masiva de niños en la calle, escolarizados o no, muchas veces infractores o pequeños delincuentes, consumidores de drogas, fáciles objetos de delincuentes adultos. Hay una preocupación de las instituciones ante ese hecho social en las ciudades principalmente. Ayuntamientos que se preocupan por la inseguridad ciudadana hasta cierto punto, y por las parroquias de sacerdotes que también ven con mucha preocupación estos problemas. No olvidemos este dato. Voluntarios al lado de parroquias, a veces prolongando un sentimiento de ayuda a esos necesitados, niños sobre todo, y un sentimiento muy cercano a lo caritativo desde el punto de vista cristiano. Los ayuntamientos no van por ese lado, sino que los ayuntamientos
contratan a ciertos voluntarios para el problema de la contención, contener problemas sociales que crean sobre todo menores delincuentes o menores. Así nacen las organizaciones de educadores en esa década, educadores voluntarios, como Pioneros, aquí en Logroño, o Flor de Mayo en Barcelona, y otras muchas asociaciones. Y en ese mismo momento, los voluntarios empiezan a sentir la necesidad de formación. Son los primeros pasos hacia la profesionalización, pero de momento no se habla de ello. Población a la que atiende educativamente la educación social. Menores en riesgo o ya al margen de la sociedad. Desfavorecidos, los desfavorecidos socialmente. Los afectados por la pobreza. Los drogadictos, para poner un ejemplo de lo más radical, del problema más grave que se presentó en esa década. Los inmigrantes, los discapacitados, los mayores. Pero, ¿cuáles son sus características? Fijaos en esto: exclusión, marginación, desigualdad social, es decir, los más débiles socialmente. Y atención, porque ese es el punto crítico para la formación y para la llamada idoneidad de candidatos a educadores sociales en ese tiempo, y que después se nos planteó muy seriamente. Aquí lo han recordado hace un momento. ¿Qué características, qué capacidades, es decir, qué deben de tener estos educadores, puesto que miren con lo que trabajan? Son problemas de injusticia social. Así nace una nueva profesión educativa. Llegamos a la década de los 90 y entonces, por una labor muy importante de los educadores y de las organizaciones que tenían ellos, Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela, País Vasco, concretamente Bilbao, ellos presionaron para la aparición, para que ese voluntariado se convirtiera en profesional, puesto que tenía muchos problemas trabajando como voluntariado. En 1991, concretamente, nace oficialmente la educación social como una nueva profesión, como resultado de una lucha y una exigencia de las y los educadores sociales. Atención, es una profesión centrada en lo educativo, pero distinta del escolar. Sin embargo, complementaria. Va a surgir aquí un problema, porque al tratarse de social, hay otras profesiones muy cercanas, como el trabajo social, como el profesor de escuela, educadores escolares, que están muy cercanos, y va a haber un problema de lucha para poder distinguir unas profesiones de otras. Concretamente, por ejemplo, el profesor Sindo Froufe en 1997 escribe en un artículo muy interesante de la Universidad de Salamanca, que dice: hablar de educación social es una tautología. Toda educación
es social. Y entonces, ¿cómo nos distinguimos nosotros de los educadores normales y corrientes en la escuela? Y con el trabajo social, otro punto de conflicto. Ellos se habían dedicado con mucha anterioridad a los problemas de la pobreza, de la exclusión, de la marginación. Y como es lógico, no puede reducirse esa profesión a solo cubrir las necesidades mediante un estado de bienestar, sino que también hay que transformar personas, y entramos en lo educativo, y entramos a lo educativo social, también que sería lo propio de los educadores sociales. El asunto ha seguido trabajándose para distinguirnos, y ahora no sé si estará tan claro, pero en ello andamos, o ya se ha avanzado mucho. No es el momento de entrar en esta discusión. Se trata, por tanto, de una profesión joven, la educación social, que lleva aproximadamente 30 años. Compárenla ustedes con la abogacía, con la medicina, y veréis cómo somos unos niños todavía. Y por eso se exige corresponsabilidad de todos los profesionales y de los formadores para construir esta profesión. Y aquí viene el trabajo de nuestro libro. Es una colaboración más y comprometida, sí, para ayudar a construir esta profesión. Es un grano de arena este libro, esta reflexión. Ha salido hace un momento la esencia nuestra, porque el código deontológico tiene que unirse a la esencia de la educación social. ¿Cuál es? Defiendo, con temor a equivocarme, ustedes lo decidirán, que es la mejora personal y social de las personas con problemas sociales, niños, jóvenes, adultos, mediante la relación educativa. Y que esa relación educativa, destinada a la mejora personal y social, por lo tanto de la justicia, es precisamente el ethos de esta profesión. Tengo miedo de equivocarme o de formularlo mal. Allá vosotros. Los educadores, las educadoras y los educadores sociales están formados. Eso es la esperanza y esa es el deseo para ayudar y acompañar a las personas, no para solucionarles los problemas. Voy viendo hacia dónde se establece la relación educativa, porque antes con el voluntariado posiblemente estábamos actuando de otra manera, y también en trabajo social se estaba actuando de otra manera. Por eso las educadoras y educadores tienen que estar preparados para establecer una relación educativa, atención, respetuosa, independientemente de la edad. Y precisamente en ello radica el problema ético o a veces el conflicto. En cómo llevar a cabo esa relación educativa sin menospreciar. Menospreciar quiere decir quitarles valor a las personas. Y se les quita valor cuando se les da. Cuando se les acostumbra, como en muchas partes de Latinoamérica, a poner la mano tendida y oír
o intentar escuchar, dame, toma, sin menospreciar, sin sustituir, sin anular a las personas, de forma prudente y equitativa, a cada quien según su necesidad o situación personal. En otras palabras, la educadora social, el educador social como profesional, permítanme la metáfora, se mueve en el filo de una espada. Tanto puede inclinarse a la parte de controlar y sustituir a la persona, como de anularse él y hacer que la persona sea la que marque los rumbos de la vida egoísta que muchas veces desea. El código deontológico. Ya desde tiempos del voluntariado, este es el otro eje, educación social, código deontológico. Desde tiempos del voluntariado siempre se ha visto la necesidad de una exigencia ética, personal y profesional y de contar con un código deontológico orientador en la práctica. Desde cuando estaba en los años 70-80 y tuve contacto con las asociaciones, sobre todo con este gran educador, perdonen que lo distinga, que se llama Iñaki, desde entonces empezamos a oír y a darle vueltas al tema de la ética para los voluntarios. Eso motivó, sí señor, eso motivó que en el tercer año de carrera de la primera profesión de educadores sociales que yo, en la que yo tenía encargada la asignatura de ética y deontología en la Universidad de Deusto, en mi querida facultad de entonces Filosofía y Ciencias de la Educación, que al querer enseñar qué era la deontología, me encontré con las manos vacías. Y dije, ¿y qué? ¿Me voy a los libros y les digo lo que es? ¿O me voy a la práctica y trato de encontrar respuestas a los conflictos éticos? Allí surgió la idea del esbozo de código deontológico, que se convirtió en un eje inicial de solución, de propuesta de solución para las educadoras y educadores sociales que se encontraban con problemas a veces éticos en la práctica y deontológicos. Este esbozo salió publicado y se trabajó muchísimo. No es el momento de cansaros con más historia. El código definitivo, después de trabajarlo por comisiones, etcétera, en la que participamos y que varios de los que estamos aquí siempre, hasta su aparición en el 2007, el código ya fue sancionado por todas las comisiones, por todas las asociaciones y los colegios incipientes. Valores que representa para la acción socioeducativa el código, pues tengo primero que deciros, es una guía orientadora. Siempre lo hemos pensado, siempre se pensó así. Guía orientadora, no un recetario de respuestas ad hoc. Es decir, tengo este problema, voy al código y lo encuentro y lo aplico y se acabó. Es una guía orientadora para la reflexión.
y los compañeros de la comisión han dado en llamar y en destacar la idea de brújula. Y allí estaba, en la primera, hay una brújula, que significa que es la guía, la orientación. Pero se necesita personas pensantes y que cooperen, que se pongan de acuerdo, que dialoguen para poder hacer frente a los problemas éticos, deontológicos, que la población tan débil con la que tratan les plantea, si no a diario, casi a diario. Para ti, si es que te estás cayendo del filo, o para los mismos personas a las que tratan. Y por lo tanto se necesita un conocimiento del código. Segunda, es una síntesis esencial de los valores que defiende la educación social. En este libro, y en uno de los capítulos, concretamente en el tercero, se hace una síntesis de los valores. Es una hipótesis más que nada de trabajo, una síntesis de los valores que defiende la educación social. Es una hipótesis del trabajo para la investigación. Ya se verá y se podrá estar a favor o en contra o explotarla científicamente. Y finalmente, es una guía para la planificación y programación de las acciones socioeducativas. Si quieres ser un buen educador profesional, decía un compañero de la comisión, agarra, como dicen en México, agarra, coge el código y póntelo enfrente para poder hacer tu planificación y tu programación de intervenciones en la relación educativa. Los colegios profesionales de la educación social tienen tradicionalmente varias funciones. He destacado tres: defensa de los usuarios, defensa de las y los profesionales de la educación social y la promoción de la educación. Es decir, que las comisiones deontológicas en cada colegio de todo el Estado son los instrumentos de los colegios para cumplir con las funciones anteriores. Destaco la comisión nuestra, como lo ha hecho el profesor Iñaki, mi compañero. La Comisión de Ética y Deontología del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales del País Vasco fue la primera en todo el Estado. Yo digo que está vigente desde 2006. Me ha sorprendido que ha dicho que desde 2007, pero como tiene mala memoria él y yo también ya casi la estoy perdiendo, pues no va a ningún sitio si es el 6 o es el 7. Y actualmente lidera al resto de los colegios del Estado. Es importante destacar, igual soy un exagerado, pero el País Vasco se ha destacado, ha sido ejemplo, sigue siendo en esta preocupación de desarrollo de la ética y deontología aplicada a la profesión y concretamente al código deontológico. Igual somos envidia o igual, como dijo aquel, es importante que hagamos cosas para que otros nos envidien. Y este es un punto fuerte. El colegio ha potenciado también a esta comisión, la ha apoyado y les hemos intentado a lo largo de estos años prestar los servicios que hemos podido. Uno, ayudar a orientar a las profesionales de la educación social.
¿Cuándo encuentran problemas? Hemos recibido bastantes consultas a lo largo de estos años. 2, dar a conocer el código deontológico, aunque sea pesada la labor en la formación de las universidades y también a los profesionales. Y tercero, ya se me olvidó, es la edad. Bueno, no era tan importante. Ahora ya finalmente nuestro libro, El Código Deontológico de la Educación Social, una visión desde la práctica. ¿De quién fue la idea de escribirlo? Este de aquí ha dicho que alguien en una comida, en una sesión que llaman de evaluación, propuso la idea. Yo tengo que agradecerle a Iñaki que haya sido él el que haya dicho, vamos a escribir un libro, vamos a escribir un libro. Y digo, vale. La idea no se gestó en esa comida, aunque sea anecdótico, sino que la idea de difundir, y la tercera, de formar profesionalmente, viene desde muy lejos y probablemente se gestó desde cuando nació la comisión o incluso antes, porque había esta preocupación. Ha habido otras ideas que no las hemos podido plasmar, pero esta sí se ha plasmado. Ha habido otras ideas que no os cuento en este momento. Así que la idea de escribirlo es de la comisión. ¿Y qué objetivos? ¿Para qué un libro con tantos que hay, artículos que salen y tan aburridos sobre ética y deontología? Ya no les va a parecer aburrido, porque veréis que aquí este libro está destinado a los futuros educadores sociales, a los que se están formando en las universidades. Pero también hemos pensado que podía ser un instrumento, podía ser como un acicate para la reflexión de los trabajadores sociales. Porque, seamos sinceros, en el País Vasco y en todo el Estado hay una tentación que muchas veces hemos comentado nosotros en la comisión. Es que la gente sabe que hay un código deontológico, pero no la conoce. Ha oído, pero no lo maneja. Y entonces intentamos acercarle un instrumento más para esa reflexión. Los autores de sus capítulos. Capítulo 1, la educación social en nuestros días, por las profesoras de la que están formando parte de la comisión, María José Alonso, Maite Arandia. Contestan a la pregunta, ¿en qué consiste la educación social en nuestros días? ¿Y cómo ha cambiado? ¿Cómo debe de cambiar el enfoque de esa educación, puesto que la sociedad en que vivimos ha cambiado? En 10 años hemos pasado de una sociedad de una forma a otra todavía más peligrosa en cuanto a lo social. Ya sabéis que estamos en los tiempos de la inseguridad y, como dice el gran sociólogo que murió, de la liquidez, de lo líquido, donde todo pasa rápidamente y no hay valor que se sostenga, y este es el problema.
También qué tipo de formación necesitan los futuros profesionales de esta educación. Sin embargo, este punto, nuestras autoras, profesoras de la UPV, lo hemos trasladado al capítulo 3, que es la última parte del capítulo 3. Capítulo 2. La ética y deontología profesional en la práctica socioeducativa. Está escrito por Arantxa y por Iñaki Revira y Iñaki Rodríguez. Ambos con una formación estupenda también, pero sobre todo con una tradición enorme en cuanto a la educación social. ¿Cuál es el fin de este capítulo? Miren, hay mucha confusión de términos, mucha. Esta misma mañana, en las palabras de uno de la mesa, surgió el tema. ¿Que es ética personal la que deben aplicar los educadores y las educadoras sociales? ¿O es ética profesional? ¿O es deontología? Este capítulo trata de acercaros a clarificar esos términos. Capítulo 3. El proceso de gestación y contenido del código deontológico de los educadores y el educador social. Ese lo he escrito yo. Y en ello trato de destacar la importancia del proceso histórico. Porque en educación social, aunque somos jóvenes, se nos olvida la historia, de dónde surgimos y de dónde venimos. Y es un problema para las nuevas generaciones, pero no solamente los que estáis estudiando ahora, sino los que ya han salido hace años y no tienen mucha idea y claridad de dónde vienen. Finalmente, en ese capítulo hago esa hipótesis de los valores que propugna el código para la educación social. Es una hipótesis de trabajo, repito. El cuarto de las comisiones deontológicas a la necesidad de actualización del código ha sido escrito por un compañero de la comisión, Daniel, también con una cantidad de años de educador social detrás, y con una gran experiencia de formar parte en comisión en el colegio y en el consejo. No iría muy equivocado si os diría que casi conocía a Daniel cuando era pequeño. Creo que estaba ya él pasando la experiencia de educando social. Un trabajo, y aquí en este capítulo pone de manifiesto el trabajo pionero de nuestra comisión, es decir, la actualización del código. ¿Por qué? Porque si cambian las situaciones sociales, los problemas sociales, este código no puede ser eterno, no puede tener una estaticidad, debe de ser dinámico y por lo tanto tiene que estar cambiando. Y esta es una labor de las comisiones. Hay otras comisiones que no se lo han planteado y nosotros hemos ido por allí y planteamos como una propuesta de trabajo. El capítulo 5, que es el último capítulo, trata de dilemas profesionales y algunos casos prácticos. Está destinado este capítulo sobre todo a los formadores y a los alumnos. Tiene la idea de una posible metodología para enfrentarse a los conflictos éticos y deontológicos en el trabajo día a día, sobre todo en la formación universitaria. Quiero deciros que son ejemplos, pero tratados específicamente para
para la publicación son ejemplos de casos que nos han venido. Y por lo tanto son muy prácticos en ese sentido. Y finalmente, el prólogo que ha tenido a bien hacernos, quiero destacarlo, el prólogo del profesor José Antonio Caride, catedrático de Pedagogía Social de la Universidad de Santiago de Compostela. Y termino diciendo gracias por haber venido, gracias por haber escuchado esta exposición y gracias por habernos, todos los educadores y educadoras sociales del País Vasco y no del País Vasco, a tratar de plasmar este instrumento de trabajo que aquí dejamos para su consideración y sus críticas, pero no ser muy buenos, ser amables, porque las críticas siempre son fáciles de hacer. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, y Esker, Luis. Y nada, decirte que Iñaki quería decir algo más. Sí, ahora tenemos... Tenemos 5 minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna aclaración. Aprovechar que tenemos a Luis y le podéis preguntar, dar alguna opinión sobre lo que ha comentado. Sí. Sí, yo un poco coincido con la presentación que le has hecho a Luis. También tengo el recuerdo de mi primera clase en la universidad con Luis, de haber recibido bofetada tras bofetada y de habernos enseñado un poco lo que es la profesión, ¿no? Quitándonos la idea de que no éramos samaritanos, sino que éramos profesionales, ¿no? Entonces, primero agradecer, ¿no?, ese aterrizaje que nos hizo Luis y luego, por otra parte, también la pasión con la que vivía y vive la profesión y ese sentimiento que nos transmitía, que yo también considero que en la labor de educador social el sentimiento tiene que estar presente siempre y me parece que cuando hay teorías o nos dicen, ¿no?, que los sentimientos tenemos que dejarlos un poco a una parte, apartados, a mi parecer nos estamos equivocando, ¿no? Y sí que quería pedirte, Luis, para esas situaciones las que vivimos los educadores y las educadoras, en las cuales pues sentimos que las cosas no salen, cuando vemos o sentimos que hemos fracasado, que nuestros objetivos no se cumplen, cuando llegamos a casa pues muchas veces destrozados, rabiosos, cuando lloramos, cuando acudimos a nuestro trabajo y sentimos que el estómago se nos sale por la boca, ¿no? En esos momentos, ¿qué palabras podrías decirnos a nosotros y a nosotras para alentarnos, para decirnos que sigamos adelante, para decirnos que esta profesión es de las más bellas que tenemos? Te voy a recordar aquello que pasaba en las clases cuando trataba de explicar en qué consistía ser educador social. Y había, con motivo de esta pregunta, yo siempre daba una respuesta que sigue valiendo ahora para lo que me planteas, que el educador social tiene que estar adornado de una paciencia enorme y de una confianza grande en lo que hace, de tal manera que tiene que saber que su labor, a pesar de que ve que no hay cambios, sí
pueden estarse produciendo los cambios, pero no se ven de inmediato. Y tiene que tener una paciencia consigo misma o consigo mismo para no esperar ver como el maíz que se siembra y pronto surge, sino esperar. Yo tuve, lo que te quiero decir con un ejemplo, tuve un grupo de alumnos en el barrio Useras de Madrid, un barrio muy conflictivo, que estuve trabajando con ellos, adolescentes problemáticos, no casi delincuentes, pero eran de aquellos que describí hace un momento. Mira, tuve unas tardes de desánimo tan grandes que dije que abandonaba. Aquello no tenía sentido. Bueno, continué como pude y me vine después a trabajar acá a la universidad. Pasaron los años. Hace como 10 años recibo un correo. Me habían encontrado por internet y recibo un correo de uno de los que tuve, con los que estuve trabajando. Y me decía literalmente: gracias a lo que nos dijo, a la labor que hizo, yo no terminé en la cárcel y sí he podido hacer una carrera de enfermero, de lo cual vivo ahora, y quiero agradecerle esa labor. Yo me quedé 50 o 40 años después de aquello que había hecho, digo, ¿cómo no me lo dijeron al principio? Porque ni ellos lo tienen claro. Los cambios se producen, pero ¿cuándo te vas a enterar tú de los éxitos? Igual te vas a la tumba sin saberlo. Pero puedes estar seguro que la labor de un educador social, entregado, con confianza, con paciencia, eso está produciendo efectos. Y tienen que tener fe en eso. No, y también le pasa a los profesores de escuela, también les puede pasar lo mismo. Así que solo te digo, ánimo, estás en una profesión fantástica porque no ganas dinero, no te puedes hacer rico, vas a recibir palos, desánimo, y sin embargo es una profesión linda. Y eso es lo único que te digo. Gracias, Luis. No sé si hay alguna otra... ¿Sí? Bueno. Creo que hay un micrófono por ahí. Después... Vamos a ver si es interesante la cuestión. Luis, casi me iba a salir. Me has interesado muchísimo la aportación tuya, me ha hecho recordar muchas cosas. Pero bueno, vamos a ver. Una de las cosas es la distinción entre lo que es un educador y lo que es un sociólogo. Tú ya me conoces, sabes que yo también estuve en una linda facultad de sociología de allí en esos años, y hay una sociología muy funcional, que prácticamente es la sociología, la funcionalista, y digo esto porque dices, de alguna manera, en la educación social surge
voy a poner otras palabras, unas palabras sociológicas, de las disfunciones sociales que producen marginalidad, de alguna manera injusticia social, pero también delincuencia, y también producen problemas que una parte de la población no quiere soportar. Entonces, claro, hay dos maneras básicamente de solucionarlas. Una, desde un punto de vista absolutamente funcionalista, técnicamente, y otro es el educativo, porque efectivamente hablar de educación, ética y deontología es prácticamente una tautología, cosa que no tiene por qué corresponderse con ninguna ciencias sociales y concretamente con la sociología. La sociología tiene que ser libre de valores, en cambio la pedagogía no, es al contrario. Bueno, una pregunta que subyace es: ¿y las instituciones qué prefieren utilizar? Las instituciones actualmente prefieren ir a las disfunciones y solucionarlas técnicamente, o prefieren o se decantan por esa solución pedagógica, ética, educativa relacionada con el desarrollo personal. Incluso todo educador social puede mantener incólume esa perspectiva ética cuando se enfrenta, y eso va para todos los que estáis en la práctica de la educación social, cuando se enfrenta a esa realidad disfuncional que tiene nombres y apellidos y tiene personas. Bueno, no me voy a alargar más, pero sí que me interesa ver un poco hoy en día cuáles son las perspectivas de las instituciones, porque a veces quizá estemos demasiado en congresos, lo académico, la pedagogía social, la educación social, pero ¿cuál es la realidad para solucionar esos problemas de disfunción social cuando nos encontramos con esos colectivos a los cuales tenemos que interpelar, claramente? Gracias por tu pregunta. Y no sé si te sepas responder bien, porque haces a veces unas preguntas muy complicadas. Yo creo, así simplistamente hablando, que nuestra profesión, la educación social, ante las instituciones, es una profesión incómoda, molesta, como pasó en Brasil con el movimiento de alfabetización promovido por Pablo Freire. Permíteme esa comparación. Pablo Freire tenía ante sí un problema social de 90% de analfabetismo en el país. Esto lo sabían las instituciones, que estaban en manos del 10% del país también. Las instituciones no les interesaba mover a la población hacia una toma de conciencia de su situación de pobreza, de analfabetismo. ¿Por qué? Porque era mano barata para sus campos y sus fábricas. Les daba un salario de miedo que apenas les permitía vivir, pero les permitía vivir. Y la seguridad de ellos, o sea, el deseo de la gente, era precisamente trabajar para poder comer. ¿Qué pasaba con la profesión concientizadora de Pablo Freire, que es un ejemplo de intervención educativa, social? Hay que despertar a la gente. Hay que hacerles tomar conciencia de que esta situación en que viven es injusta.
y tienen que aprender a criticar y a buscar soluciones alternativas. Amigo, esto era muy peligroso. Pablo Freire dio con sus huesos en la cárcel. Parecido ahora, los problemas de la inmigración, los problemas de los refugiados y de tanta pobreza en España que no quiere reconocer. Si nosotros trabajamos a favor de esta gente y tratamos de establecer una relación educativa para ayudarles a que cambien y a que solucionen, necesariamente se vuelven críticos. Entonces, el otro dice, toma, ¿qué quieres? Si en 10 años te hemos subido 300 euros de la pensión, ¿qué quieres? Deberías de agradecérnoslo. Es decir, nunca van juntos esos intereses. No me extiendo más, espero, aunque sea un comentario, que no te solucione nada, porque no. si te soluciono, Sí, se acaba. sí, muy interesante, muy interesante. Bien, vamos llegando ya al final de esta presentación. No sé si hay alguna cuestión más o... Vale. Bueno, pues ahora, Luis, nos vas a permitir una pequeña sorpresa. Átate el cinturón, siéntate cómodo, estate tranquilo. Por favor, que pasen los invitados. Están muy fuertes. Pero es imposible. Bueno, pues esta pequeña sorpresa, Luis, con tu familia. Son todos. Pero bueno, Bien, pues hemos preparado esta pequeña sorpresa, Luis, pensando en ti, mira, como agradecimiento a tu labor durante todos estos años. Estate tranquilo y mira el vídeo. ¿No se ve desde aquí? Estate tranquilo. esto no me respeto. Ora olvídense, seré attenti su, ai se,
quiero una piricuilla, flor de canela, suspiro y suspiro porque me acuerdo de ti. Suspiro porque me acuerdo de ti. Hacen ver, hacen sentir lo que pura guapiar. Y luego así sentirse por chance news fighting sun. Just un cara, tu quiero callar. Y luego así sentirse por chance news fighting sun. Flor de canela, las noches me paso llorando por ti. Mi corazón sufre mucho por ti. Estás con Dios, flor de mi amor, toma mi corazón. Suspiro yo, suspiro porque me acuerdo de ti. Entonces, comprender la gestación de esta presentación de libro ha sido complicada, porque ha sido muy complicada. La comisión aquí presente quería hacerte un pequeño homenaje, bueno, por toda tu vida y por toda la dedicación que has dedicado desde lo personal a esta profesión y desde lo personal. Pero
no acabamos aquí. Hay algún testimonio que nos llega de lejos y queremos presentar. A ver, vídeo, por favor. Precioso. El cambio de fecha en este acto en el que te encuentras ha impedido que yo pueda estar presente y no sabes la rabia que me da. Pero bueno, por lo menos un pequeño gesto, un abrazo, la amistad que nos une. Sobre todo en un hombre en el que la formación en Guadalajara ha tenido la clave para desarrollarse en nuestro país, no solamente en Euskadi, sino también en el resto del Estado. La capacidad de conexión entre distintos profesionales, la apertura a espacios diferentes en países y continentes. Toda la realidad latinoamericana ha estado tan presente en el trabajo que se ha hecho en Francia. Hemos compartido durante algo más de 20 años en el IDB un modelo de profundización, de trabajo, de experiencia, de encuentro. Eso nadie te lo podrá quitar de encima. Un muy fuerte abrazo, que disfrutes de este día, esperando que nos veamos pronto, de parte de Janet, para ti y para Araceli. Hasta pronto, Luis. Hola, mi querido Luis. Después de tantos años de no vernos, desde aquel 1956, un diciembre, en que por primera vez nos vimos en el seminario diocesano de Zamora, pues han pasado ya muchos ayeres. Eras un chico inquieto, travieso, inteligente, estudioso, en donde lo que te distinguía era la persistencia en lo que perseguías. Y con el tiempo fuiste mandado a Roma a continuar los estudios para el sacerdocio. Ya estando en Roma, en Italia, pues por razones de la vida y porque también uno comienza a ver cosas que hacen que tu vida, que uno o que se creía que era la correcta, la debida, pues se cambia y tú simplemente optaste por dedicarte a la sociología, al apoyo de las personas, en orientar, etcétera, etcétera, y sobre todo te dedicaste de lleno al ámbito de la educación. Previo a esto, pues debo decir que cuando supe de ti, que estabas en España y que ya pude ubicarte, y finalmente fui a conocerte ya a la edad que tienes ahora y obviamente la edad que tengo yo, y me llevé una sorpresa agradabilísima de ver primero la sencillez con que vivías, la armonía que existía y que ha existido en tu casa con Araceli, que es yo creo que algo irrepetible, algo que no se encuentra fácilmente, pero que las circunstancias, pues, bueno, los hicieron encontrarse en el camino de la vida, y después tú de estar 15 años solo, con
tus 3 hijas y tu hijo, haciendo las veces de papá y mamá, trabajando y preocupándote por la formación de ellos, su educación, etcétera, etcétera. Y tenemos ahora a 4 profesionistas distinguidos, capaces, que ya viven su vida por su cuenta, etcétera, etcétera. Y eso, pues se dice fácil, pero fueron 15 años de trabajo arduo, de tener que trabajar para sostener a tu familia, y finalmente ellos, como dicen, vuelan del nido y te encuentras con que hay una persona, como dicen, tu media naranja, que se encontraron y decidieron casarse y unir las 2 familias. No quería dejar pasar esta ocasión en donde se te rinde un homenaje muy bien merecido, porque eres una persona que quien te ve, pues digo, eres una persona más que pasa por allí sin presunciones, sin arrestos de aquello, sin arrestos del otro, y esa sencillez y esa forma que tienes tú de vivir la vida, siendo pues todo un doctor, una persona sumamente culta, lo mismo que Araceli. Los 2 disfrutan de buenas conversaciones y demás, y ahora pues disfrutan de la compañía de sus hijos, de las por ejemplo en este caso, de las nueras. En este caso pues tú nada más tienes una, pero de los yernos, que tuvimos la oportunidad de conocer a algunos, y viven realmente una vida de familia muy bien integrada, por lo que te felicito, y quiero que no solamente sea, digamos, un día donde se te rinda homenaje, porque tu vida es una vida que merecería ser homenajeada todos los días. ¿Por qué? Porque eres una persona productiva, una persona sistemática, una persona muy estructurada, etcétera, etcétera, pero sobre todo y por encima de cualquier cosa, los 2, y tú en lo particular, son personas muy humildes, sencillas en su trato, en su comportamiento. Están siempre para servir, para dar, para ayudar, para apoyar, y eso no se da en todas partes. Así que, para no alargar más esto, que entiendo que tiene sus tiempos yo lo único que quiero decirte es que nosotros te queremos mucho, los queremos a los 2, a Araceli, a ti, por la familia que han formado, y sobre todo a ti, por los logros que solo, sin apoyo de nadie, lograste a través de tantos años de trabajo y esfuerzo, desde hacer una carrera, desde hacer todo lo que tienes que hacer, maestrías, lo que se llama acá, hasta el doctorado, y finalmente llegar a ser, como te digo, un doctor en mérito de la Universidad de Deusto, que no cualquiera lo tiene. Y en este caso, pues ya pasaste, como dicen, a retiro, pero sigues tú produciendo, sigues tú escribiendo, y lo seguirás haciendo hasta que, como dicen, hasta que Dios nos recoja. Así que te mando un fuerte abrazo, Luis, otro tanto a Araceli, los queremos mucho y esperamos verlos pronto. Hasta luego y muy buena suerte.
sorpresa que queríamos ofrecerte al finalizar este pequeño acto, estos pequeños testimonios, yo creo que de alguna manera dicen todo lo que se podría decir. De hecho, había preparado una palabra también para comentarte, pero yo creo que lo que has visto, yo creo que lo recoge perfectamente. Yo creo que desde un punto de vista mío personal, aparte de ser mi guía durante muchos años a nivel del aprendizaje, tantos congresos, tantas charlas, yo creo que subyace una amistad desde el principio, desde el día que nos conocimos, que bueno, pues mira, pues, en que se ha convertido a lo largo de los años. Yo creo que el darme cuenta de que, como decía, la humildad, la honestidad, la autenticidad, hace que realmente pensara que es una persona que merece la pena seguir. Es el amor que de alguna manera vas expandiendo y que aquí tienes con toda tu familia delante. Muchas gracias. Pensábamos de qué manera inmortalizar este momento y entonces, dándole vueltas, pues llegamos a una conclusión. ¿Qué hacemos en un homenaje? ¿Qué te podemos, no sé, regalar? Entonces dijimos, bueno, pues es algo simbólico, algo que lo mantengas en casa y cuando lo veas, por lo menos lo recuerdes. Y hablamos con un escultor, Baracaldes, conocido, y le propusimos la idea de una escultura. Le dijimos cómo eras, quién eras. Yo creo que captó rápidamente la idea y nos ha trabajado una obra original que se titula Flecha en casa, acoger y aupar. Y dice, entender la educación como la promoción de las personas, como una labor que eleva, que levanta de la postración, que se agacha para ponerse a la misma altura y tirar hacia arriba, acompañando en este aupar como una flecha. Pero su forma, de esta escultura, también sugiere una casa que simboliza una educación acogedora, inclusiva, que invente calor de hogar, que sea refugio y cercanía, permanencia en el tiempo de esa relación educativa que se construye. Esta es la obra. Puedes encender la luz para que la podáis ver todos. Es una obra realizada en hierro. Pesa 5 kilos. La pasamos como prueba de nuestra amistad. Pesa, ¿eh? Cuidado. Luis Pantoja Vargas, en reconocimiento a su labor y en defensa de la educación superior. Bueno, si quieres comentar algo o lo vamos a comer. No me salen las palabras. Esto es una auténtica sorpresa. No me esperaba nada.
venido a presentar un libro y ya salí, marchar, y ahora, pues la verdad, me he quedado emocionalmente tocado. Pero bueno, así soy yo y así he sido toda la vida. Y ahora, con las fotos y con las palabras y todo lo que han dicho allí, aparte de las exageraciones y de mi amigo, que es uno de mis amigos mexicanos a quien visito, siempre que voy a México en los últimos años, pues ya veis que es mexicano que no termina. Dice lo mismo y lo es de otra forma, de otra, pero bueno. Y eso me puede pasar a mí también en este momento. Gracias a mis nietos, voy a empezar por mis nietos, mis nietas, mis hijos, mis hijas, hijos políticos, hijas políticas, y por mis suegros que están allí también, unos de ellos, y mi hija que ha venido hasta de Barcelona. Yo no me lo esperaba. Esto veía yo desde aquí un monigotillo que se asomaba por la puerta y digo, ¿cómo se parece eso? Pero como yo estaba explicando a mi rollo, pues no le presté mucha atención hasta que de pronto empiezo a ver, esta es una auténtica pasada de sorpresa. Y todo lo demás, pues ya sabéis que en la vida se hacen exageraciones. Por todo lo que me habéis montado aquí, quisiera despedirme varias veces durante la vida, porque es demasiado. Muchas gracias de corazón. Algo que dijo Iñaki me ha tocado en el alma. Dice, están aquí porque es una muestra de amor. Y el amor se difunde, lo hemos hablado siempre, el amor se difunde, uno no lo sabe, pero se difunde. Y yo sí sé que todos los que están aquí, que los he visto, que han sido alumnos míos, pues, vamos, que siempre tengo ganas de abrazarlos y de quererlos simplemente. Pero no puedo decirlo más. Muchas gracias.